la clase pasada estuvimos trabajando con este circuito, que es un circuito de 4 resistores, emisor común. Empezamos a trabajar con él y después estuvimos trabajando con el estudio de la incorporación de este capacitor, ¿sí? Y veíamos lo que sucedía. Bueno, lo estudiamos en continua, después lo estudiamos en señal. Si alguno no se acuerda, les resulta alguna duda, me lo dicen. Del parámetro de continua, del circuito de continua, obteníamos un parámetro que le llamábamos RE, y ese parámetro va a ser parte del modelo de pequeña señal del BJT. Bien. Bueno, reemplazamos el BJT por su modelo correspondiente. Recuerden que había dos modelos, uno que usábamos para emisor común y colector común, y otro que usábamos para base común. Bueno, calculamos la impedancia de entrada, definimos impedancia de entrada, definimos impedancia de salida, hicimos algunas consideraciones y llegábamos también, por último, a calcular la ganancia de tensión, ¿sí? Impedancia de entrada, impedancia de salida y ganancia de tensión. Donde habíamos visto acá, podríamos remarcar que la ganancia de tensión era, en este caso, cuando incorporábamos el capacitor, la ganancia de tensión era igual a menos RC sobre R. Después trabajamos con el mismo circuito, pero con la diferencia que el capacitor no estaba. ¿Sí? Era sin puenteo, no se puenteaba la resistencia. Bueno, ahí estuvimos viendo el tema de lo que sucedía con la reflexión de la resistencia. Hicimos el modelo de pequeña señal y otra vez lo mismo. Calculamos la impedancia de entrada, la impedancia de salida. Calculamos la impedancia de entrada, la impedancia de salida y la ganancia de tensión. Y vimos que resulta que en la ganancia de tensión aparecía en el denominador la resistencia RE, cosa que cuando estaba el capacitor esta resistencia RE no aparecía. Obviamente que eso implica una modificación en la ganancia de tensión. Y vimos directamente con un ejemplo concreto la situación. Entonces, un ejemplo que está resuelto en el libro, y pudimos ver con números, digamos, estas diferencias que aparecen cuando incorporamos el capacitor o no lo incorporamos. Y veíamos que había una reducción importante en la impedancia de entrada y había un aumento importante, más que importante, en la ganancia de tensión. Eso lo habíamos, en el video está bien explicado, con detalle, algebraicamente por qué aparecen estas diferencias. Eso es precisamente porque aparecía la resistencia R en las ecuaciones. Y después también estuvimos viendo que existe un circuito que esta resistencia la divide en dos y puentea una parte de la resistencia, no toda. Y eso implicaba que apareció un compromiso entre la disminución de la impedancia y el aumento de la ganancia, ¿sí? Hay un compromiso entre los dos. Eso era con respecto a la configuración emisor común. Luego pasamos a estudiar la configuración colector común o seguidor de emisor, que a diferencia de la anterior, tiene la particularidad que la salida se toma desde el emisor, no se toma desde el colector, se toma desde el emisor. Y otra vez calculamos los parámetros característicos, es decir, la impedancia de entrada, la impedancia de salida y la ganancia de tensión. Y nos encontramos que la ganancia de tensión
haciendo los cálculos correspondientes, era aproximadamente 1, entonces llegamos a la conclusión de que esta etapa, colector común, no gana tensión, entonces no se utilizaría como amplificador. Lo que sí pudimos ver es que era una característica de estas etapas usarlas como adaptador de impedancias, ya que tenía una impedancia de entrada alta y una impedancia de salida baja, que coincidía, por ejemplo, cuando conectábamos dos etapas de emisor común y cascada. Perfecto. Vamos ahora, bueno, habíamos calculado entonces la ganancia de tensión. Vamos a ver ahora qué pasa con la impedancia de entrada y la impedancia de salida para esta etapa, ¿sí? Yo les diría que esto lo vean, página 268 del libro. Vamos a primero a calcular la impedancia. Esto teóricamente ustedes ya lo estuvieron mirando, ¿no? Fíjense un detalle, algunas cosas interesantes a tener presente. Cuidado, que recuerden que la salida de esta configuración colector común, recuerden que está tomada sobre la resistencia RE, ¿sí? No perdamos de vista esto. Entonces recuerden que la salida acá está tomada sobre la resistencia RE, ¿sí? Bueno, cuando analiza la entrada se encontraba con la situación de que recuerden que al igual que lo que habíamos trabajado con la configuración emisor común sin el capacitor, nos encontrábamos con esta situación y ahí aparecía un concepto que estuvimos trabajando, que era el concepto de reflexión de impedancia. Bueno, la impedancia vista, como está marcando ahí de entrada, es la impedancia vista desde acá, en el sentido de esa flecha. Entonces, obviamente va a ser el paralelo entre esta resistencia, paralelo con esta serie. Si no se entiende, por favor me dicen, Entonces, la impedancia de entrada es el paralelo entre esta resistencia RB, y esta serie. RB, y a esa serie el libro la llama ZB por una sencilla razón. Tiene que hacer reflexión de resistencias. Bueno, el concepto de reflexión de resistencia implicaba que la resistencia RE la multiplicaba por beta más 1. Para que de esa manera la resistencia se agrandaba, digamos, beta 1 veces más grande, eso implicaba que la corriente se achicaba beta más 1 veces. Y eso implicaba que la corriente que suponíamos que pasaba por acá era I de base, la misma que la de acá. Bueno, como beta más 1 es aproximadamente beta, ¿sí? Entonces esto es aproximadamente igual a esto, entonces lo saca del común denominador acá, ¿sí? Y le queda ZB, le queda como beta por RE más RE. Eso en paralelo con RB le da ZI. Si hace esta consideración de que RE es mucho más grande que RE chiquita, la impedancia de entrada le termina quedando de esa manera. ¿Se entendió? Bien. Continúo. Vamos ahora a trabajar, ¿sí?, con la impedancia de salida. Bueno, la impedancia de salida se va a trabajar sobre el mismo circuito, pero acá yo les voy a incorporar, por si alguno no lo terminó de entender al circuito, la impedancia de salida, recuerden, es la impedancia vista, ¿sí?, desde la salida, sin considerar la salida. Entonces, es la impedancia vista desde acá, lo que le estoy marcando con el láser, a partir de visualizar RE. Bueno, fíjense si entienden este circuito que yo les dibujé acá arriba, como para simplificar la cosa. Miren, esta resistencia beta RE que está acá, esta resistencia beta RE, bueno, la puse, en vez de estar vertical, la puse horizontal, simplemente hice una modificación gráfica. Esta RB queda como está, esta es como que la estiré, la puse horizontal, y RE la puse así, como está, ¿sí?
Y bueno, la fuente de corriente la hice para arriba, empieza en el colector y llega, ¿sí?, al emisor. ¿Se entiende el circuito de arriba cómo está redibujado con respecto al de abajo? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a ver cómo trabajamos para sacar la impedancia de entrada. Acá hace todo un juego algebraico circuital para poder obtener la impedancia de salida de la forma más fácil. Porque alguien me puede decir, y bueno, trabajo con estas resistencias en paralelo, serie, como sea, para poder obtener la impedancia de salida. Pero pasa que como las corrientes que circulan por todas las resistencias son todas distintas, se complica un poco la cosa para poder trabajarlas desde el punto de vista serie y paralelo fácil. Entonces miren lo que hace, está muy interesante. Él dice, la corriente I de base, esta que está acá, esta corriente I de base que está acá, él dice, la voy a poner como BI, que es la tensión que hay entre este punto. La tensión que hay entre este punto, entre este punto y este punto, eso es BI. ¿Sí? Acá está, BI. Bueno, él dice, recuerden que a esto, en el caso anterior, lo habíamos llamado ZB. ¿Se acuerdan de eso? ZB. ¿Qué era ZB? ZB era esto que está acá. Si quieren lo llevamos. Miren, ZB. ZB entonces es esta resistencia que está acá. Entonces, si yo divido VI sobre ZB, me da la corriente I de base. ¿Por qué me da I de base? Porque ya está en la ZB está reflejada la resistencia. Entonces, fíjense, si yo a I de base la multiplico por beta más 1, obtengo I de emisor. Eso es ya lo conocemos de polarización. Bueno, simplemente donde dice I de base reemplacé por VI más ZB. Y ahora dice I de emisor, ¿sí? Y bueno, donde dice ZB lo reemplaza por todo esto que está acá, que es esto que está acá. Ahora bien, él va a hacer una consideración importante. Él va a decir, ¿sí?, que beta, no lo escribí eso, él va a decir que beta es aproximadamente beta más 1. Esa es la consideración que hace. Bueno, entonces acá fíjense, este beta más 1 lo puede simplificar con este. Este lo puede simplificar con este, ¿sí? Y lo puede simplificar con este. O lo que es lo mismo, este beta más 1 que está en el numerador, lo paso dividiendo, que es lo que hice acá, ¿sí? Y bueno, y acá simplifico este con este. Entonces, ¿qué le queda? Que la I de emisor es igual a aproximadamente BI sobre RE más RE. Entonces, ya ahí obtuvo cuánto vale la I de emisor, es decir, cuánto vale la corriente que está pasando por acá. En definitiva, es la corriente que a mí me interesa, porque es la corriente que pasa por la resistencia que yo voy a observar desde Z0. Él dice, este divisor resistivo que está acá, esta ecuación que está acá, la puedo representar por un circuito como el que está acá. Fíjense, si esto es BI, si esto que está acá es BI, entonces si yo hago BI dividido estas dos resistencias en serie, me da la corriente. ¿Eso estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con eso que dice ahí? ¿Cómo pasa de esta ecuación a este circuito? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, la impedancia de salida es la impedancia vista desde la resistencia de RE. ¿Con qué salvedad? ¿Cómo era la definición de impedancia de salida? Había que cortocircuitar las fuentes de entrada. Por lo tanto, esta fuente hay que cortocircuitarla. Al cortocircuitar esa fuente, ¿qué pasa? RE, ¿cómo me queda con RE? En paralelo. Entonces, la impedancia de salida es RE en paralelo con RE.
haciendo por supuesto esta consideración, ¿no? Vamos con la configuración base común, página 271. Recuerden la diferencia que hay, en el modelo. Recuerden que este modelo, el de base común, no es el mismo modelo que el del emisor común y el del colector común. Fíjense, recuerden que la fuente de corriente está en función de alfa, no está en función de beta. No pierdan de vista ese tema. Bueno, la impedancia de entrada es muy fácil. Es el paralelo entre RE y RE. ¿No tuvieron dificultades con respecto al pasaje acá al modelo, no? ¿Alguno tuvo alguna dificultad del pasaje del símbolo al modelo? ¿Qué pasa con estas fuentes, por ejemplo? ¿Eso les quedó claro? ¿Qué pasa con esta fuente y qué pasa con esta fuente? Eso es importante. Configuración base común, acá están bien explicadas. Configuración base común y configuración emisor común. Están los dos modelos, fíjate que los pusimos a la par. Están bien a la par. Modelo de base común y modelo de emisor común y colector común. El modelo de base común relaciona la corriente del emisor y la corriente del colector a través del parámetro alfa. En cambio, en el emisor común y colector común, la fuente de corriente está en función de beta, que es la relación que existe entre I de base e I de colector. El circuito queda como el que está a la derecha, y la impedancia de entrada me parece que no es muy complicada, es simplemente el paralelo entre esta resistencia, RE, y esta chiquita RE, que es lo que está ahí. Esto es en base común. La impedancia de salida tampoco es muy complicada, es simplemente RC. Ahora vamos a ver, entonces van a decir, de tensión es igual a alfa por RC dividido RE. La ganancia de corriente la vamos a calcular. En este caso, para la ganancia de corriente vale menos 1. Sería una situación similar a la ganancia de tensión en un colector común. Es decir, una configuración base común no gana corriente. No la podría poner en una etapa de salida, supónganse. En la etapa de salida de una cascada, que yo necesite ganar corriente para que el baffle suene más fuerte, no podría poner una etapa base común, porque la etapa base común no gana corriente, ¿sí? Entonces, ¿para qué se usa no tiene mucha utilidad? O sea, en el sentido, nosotros no la usamos mucho, la configuración base común. La podemos utilizar para jugar con el tema de las impedancias de entrada y impedancias de salida si es necesario. Pero es una configuración que se usa muy poco. Tiene una aplicación, o sea, tiene una particularidad de que no reduce el ancho de banda de la etapa. Pero eso es a nivel frecuencia que no. Nosotros como estamos trabajando con frecuencias bajas, entonces tampoco es tan importante el efecto. Así que bueno, esta es la característica de una configuración base común. La ganancia de corriente es otro parámetro muy utilizado. Hay distintas maneras de resolverlo. Hay libros que lo hacen en forma independiente, es decir, calculan la ganancia de corriente en función del circuito. Y la ganancia de corriente, como ustedes se podrán imaginar, es la corriente de salida, como bien lo dice acá, dividido a la corriente de entrada, donde la corriente de salida es la corriente que pasa por la carga. Cuidado con esto es muy importante, ¿sí? La ganancia, ¿se acuerdan que cuando analizamos los tres parámetros anteriores, no tuvimos en cuenta la carga en ningún momento? Y es más, cuando trabajamos con la impedancia de salida dijimos expresamente
que no íbamos a considerar la carga. Bien, para calcular la ganancia de corriente en esta situación es la relación que existe entre la corriente de salida y la corriente de entrada. Pero esa corriente de salida es la corriente que pasa por la carga. Entonces, fíjense que el circuito como lo esquematiza con RL carga. Bueno, hace el cociente y resulta que llega a la conclusión. Esto es un método muy interesante de resolver, porque fíjense cómo le termina quedando. Fíjense, qué interesante. La ganancia de corriente la está calculando. A ver, atentos acá, porque esta es una definición muy interesante. Fíjense, en ningún momento me están planteando una configuración en particular. Me está diciendo que acá adentro hay un sistema, por lo tanto, acá adentro, ¿sí? Acá adentro puede haber cualquiera de las tres configuraciones, o emisor común, o colector común, o base común. Por eso lo llama sistema. No establece ninguna en particular. Lo que pasa es que cualquiera de las configuraciones yo las puedo definir en función de sus parámetros característicos, que son la impedancia de entrada, la impedancia de salida y la ganancia de tensión. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se entiende lo que les estoy queriendo decir? Sí, profe. Entonces, es bastante interesante la metodología que utiliza, porque nos independizamos de lo que hay acá adentro. Pero para ello yo lo que necesito saber, sí o sí, necesito conocer la impedancia de entrada, la impedancia de salida y la ganancia de tensión. Eso lo tengo que saber. Hay otra manera de resolver este tema, que es poner el circuito como trabajamos en los pasos anteriores, es decir, poner emisor común, colector común, etcétera, etcétera, poner la etapa como corresponde, y bueno, y sacar el cociente entre la corriente de salida y la corriente de entrada, con los mismos criterios que utilizamos para calcular la ganancia de tensión. Entonces, conociendo esos tres parámetros, fíjense, la ganancia de corriente la expresa como la relación que existe entre la corriente de salida y la corriente de entrada. La corriente de salida, bueno, acá hay algo que les quiero aclarar para que no se les preste a confusión. Por definición, se elige una convención. Esto es el método de los cuadripolos, que lo vamos a ver en los primeros circuitos 2. Por el método de los cuadripolos, esto que está acá se llama cuadripolo, porque tiene dos patas de entrada y dos patas de salida, ¿sí? Eso se llaman polos, dos polos a la entrada, dos polos a la salida. Por eso se llama cuadripolo, cuatro polos. Por convención de cuadripolos, la corriente I0 se considera entrante, pero por una cuestión de convención nada más, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La corriente se considera entrante, pero si ustedes observan, si acá tengo más y acá tengo menos, significa que la corriente que va a estar pasando por acá, por RL, esta corriente que va a estar pasando por acá, viene para abajo. Esta va a ser IL, o sea, la corriente que pasa por la carga. Por lo tanto, I0 en realidad, acá, I0 sobre I, que es esa que está ahí, por eso aparece este signo negativo que está acá, por eso aparece ese signo negativo que está ahí, por esa convención que yo les digo. Bueno, B0, que es la tensión de salida, dividido RL, me va a dar I0, y BI, que es la tensión de entrada, dividido la impedancia de entrada, me va a dar la corriente I sub I. Bueno, opera algebraicamente y se encuentra con que esto que está acá es ganancia de tensión. Entonces fíjense, ganancia de tensión multiplicado por la impedancia de entrada dividido RL, que es la carga, es la impedancia del parlante, supónganse, ¿sí? Entonces, en función de eso saca, fíjense, la ganancia de corriente en función de la ganancia de tensión y en función de la impedancia de entrada. Entonces esa es la manera que tiene de calcular la ganancia de corriente. Bien.
Ahora resulta que aparece la siguiente situación. Resulta que cuando yo trabajo con este sistema de bloques, como está puesto ahí, ¿sí? Cuando yo trabajo con este sistema de bloques, resulta que voy a tener que conectarle una fuente y una carga al bloque. O sea, acá voy a conectar la fuente y acá voy a conectar la carga. Bueno, resulta que cuando se conecta una fuente real acá, una fuente real, esa fuente real tiene una resistencia de entrada, se dice, que se llama RS, ¿sí? Y resulta que la carga es una carga, otra resistencia. La incorporación de esas dos resistencias y esas dos fuentes, ¿sí?, hace que todos los números y las ecuaciones y los cálculos que estuvimos trabajando en las etapas individuales anteriores se ven modificados. Es decir, hay un efecto producido por la incorporación o la consideración de la carga y de la resistencia que llaman RS, que es la resistencia que está a la entrada. Vaya a la página 281. Interrumpa. Hay un error en el libro ahí, en el libro digital. Fíjense donde dice en el renglón número 4, donde dice la figura 566A, todas las figuras que nombra ahí están mal. En realidad en vez de la 566A es la 556A, 556B y 556C. Están en la página siguiente, la 282. O sea, todo este párrafo se refiere a esas figuras, las que están del otro lado. Está mal ahí. ¿Qué pasa? Depende de la bibliografía, es cómo lo menciona a estos parámetros. Es decir, cómo trabaja con el parámetro A, B, la ganancia de tensión, ahí le llama N, L, ese es 1. Eso significa NN, por decirte, sin carga, ¿no? El otro parámetro es la ganancia de tensión, es A, B, L, ¿sí? El ABL es con carga, este es el ABNL, es sin carga. Entonces el primero es sin carga y sin resistencia de fuente. El segundo es el ABL, es sin resistencia de fuente y con carga. Y el tercero, que le llama ABS, es la incorporación de la resistencia de fuente y de la resistencia de carga. Depende de la bibliografía, como yo les digo, depende de la bibliografía, es cómo los va a llamar a estos parámetros, ¿sí? En el CEDRA, por ejemplo, lo llama de otra manera, por si uno está estudiando el CEDRA. Pero lo más importante de todo, independientemente de la nomenclatura, es que quede bien claro estos conceptos. Porque ¿qué va a pasar? Va a pasar que fíjense lo que dice acá. Ustedes recuerden que había calculado la ganancia de tensión para todas las configuraciones. Emisor común, base común, conector común. Resulta que cuando le incorporen estas dos resistencias, esas ganancias van a disminuir. La ganancia más grande de tensión que se va a producir es cuando estemos trabajando con un circuito sin considerar la carga y sin considerar la fuente. A partir de la consideración de la carga y de la consideración de la fuente, esa ganancia de tensión va a disminuir, ¿sí? Entonces fíjense acá abajo, bueno, el segundo párrafo es un párrafo en esta línea que les acabo de decir, ¿sí? Es un párrafo en esa línea, dice, la ganancia obtenida con una resistencia de la fuente en el lugar de siempre será menor que la obtenida con carga o sin carga. Por lo tanto, acá abajo está el resumen, ¿sí?, de lo que les acabo de decir.
La mayor ganancia, a ver, atentos acá, la mayor ganancia se va a producir, ¿sí?, con este circuito. ABL, que es este otro, es este circuito, ¿sí? Y ABS es este circuito. Es decir, que cuando yo considero la resistencia de fuente y la resistencia de carga, la ganancia va a ser la menor de todas. Cuando yo voy a comprar el amplificador, la ganancia que a mí me van a dar en el amplificador, o sea, la que viene en la hoja de datos del amplificador, es la celeste. Es esta. ¿Por qué? Y porque el fabricante del amplificador no sabe qué carga le voy a poner y no sabe qué fuente yo le voy a conectar a ese amplificador. El diseñador amplificador diseña un amplificador de ganancia 10. Entonces, cuando el diseñador me dice que el amplificador que vos estás comprando tiene una ganancia de 10, me están hablando de esto. Sin fuente y sin carga. Cuidado con eso. Entonces ustedes después, en función de la carga y en función de la fuente que le pongan, van a ver a cuánto va a amplificar realmente ese amplificador que ustedes compraron. Ahora después vamos a ver cómo se calcula, ¿no? Claramente. Pero se va a ver reducida. Si ustedes compran un amplificador de amplificación 10, bueno, se van a encontrar que esa amplificación, cuando le conecten la carga y le conecten la fuente, no va a ser más 10. Va a ser 8, va a ser, no sé, 9, 7, bueno, va a depender de lo que le conecte. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, ahí también dice, para un diseño en particular, cuanto mayor sea el nivel de RL, mayor será el nivel de la ganancia de CA. Bueno, lo que está diciendo es que la resistencia de RL aumenta la ganancia, pero nunca va a llegar a esta. Nunca va a llegar a esta. Es decir, al poner una resistencia de carga cada vez más grande, bueno, no se va a reducir tanto, eso es lo que está diciendo. Y para un amplificador en particular, cuando menor sea la resistencia interna de la fuente de la señal, mayor será la ganancia total. Acá es un poco la misma situación. Eso se va a entender bien cuando veamos las ecuaciones que involucradas en este tema, ¿sí? Fíjense que acá yo les marqué con verde, dice: cuando se adquiere un amplificador, estoy leyendo esto que está acá con verde, cuando se adquiere un amplificador encapsulado, la ganancia indicada y todos los demás parámetros son para la situación sin carga, lo que acabo de decir. Lo está especificando claramente en un párrafo más abajo. Fíjense, la figura 557, que está en la página 283, analícenla un poquito. Eso es el modelo de pequeña señal de la figura 556, el circuito que está en la figura 556. Miren con atención, empiecen a analizar las ecuaciones que están más abajo, porque ahí tenemos que empezar a detectar el efecto que están causando RS y RL, ¿no? Ustedes piensen que RL, nosotros es la primera vez que lo estamos considerando. Este mismo circuito, sin considerar la carga, está en la página 255. Y si ustedes observan, la ganancia de tensión sin considerar la carga le da AB, escribo acá, AB igual a menos RC dividido RD. Esto, estoy mostrando acá,
sin la carga. Eso sí, no requiere. ¿No se lo acuerdan? Lo ven en la página 256. Ahí está la ganancia de tensión. Entonces fíjense que cuando incorpora la carga, este que está acá, el ABL, miren, ABL, vamos a ver acá el circuito. ABL era el del medio, es decir, considerando la carga y no considerando la resistencia de fuente. ABL, no considerando la resistencia de fuente. Bueno, entonces, esto está acá sin considerar, sin la fuente, sin la resistencia, sin la fuente, es decir, RS. Ahora observen este tema. Cuando incorpora la carga, fíjense cómo modifica la ganancia de tensión. Incorpora en la ecuación, se incorpora RL. Y si yo en el numerador tengo una resistencia en paralelo con otra, el paralelo de dos resistencias es menor que la menor. Repito, el paralelo de dos resistencias es menor que la menor. Por lo tanto, sí o sí, la ganancia, ¿sí? Entonces de acá no cabe otra que la ganancia de tensión L1 es menor que la ganancia de tensión expresada por la ecuación 2. Ese criterio, ese concepto, les tiene que quedar claro porque ahora vamos a empezar a jugar con esto. ¿Qué quiero decir cuando digo jugar? Significa que, bueno, ustedes después deciden cómo lo trabajan. ¿Sí? Pero se van a encontrar que la máxima ganancia de tensión es cuando no se consideran ni la resistencia de carga ni la resistencia de fuente. Está demostrado en estas dos ecuaciones, en el libro está ahí hecha la deducción, obviamente, pero no la voy a copiar acá, esta situación, que arriba en el numerador le queda un paralelo. Bueno, después, ¿qué pasa? Cuando va a sacar la impedancia de entrada, cuando va a sacar la impedancia de salida, se encuentra con situaciones parecidas. Bien, fíjense qué pasa, fíjense cuando incorporo la fuente de señal. Fíjense qué pasa cuando incorporo la fuente de señal. La ganancia total queda multiplicada por un divisor resistivo. Por lo tanto, cuando yo considero ese divisor resistivo y lo analizo algebraicamente hablando, este factor que está acá, este factor del divisor resistivo, siempre va a ser menor a 1. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí. Tengo ZI acá arriba y acá tengo ZI más RS. Bueno, obviamente que si este vale 1, este vale 2, y este vale 2 más algo, el denominador siempre va a ser mayor. Entonces este número va a ser menor a 1. Por lo tanto, ¿eso qué implica? Que la ganancia de tensión va a disminuir. Porque si este número es menor a 1, la ganancia de tensión automáticamente, cuando yo considero la resistencia de fuente, automáticamente la ganancia de tensión disminuye. ¿En cuánto disminuye? Y en función de este divisor resistivo, de ese factor.